Cordial saludo tutor y compañeros, mi nombre es Joan Otavo. El siguiente video es una presentación y una actividad inicial de reconocimiento para el curso de base de datos básico de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Para iniciar me presento, mi nombre es Joan Estipo Otavo Ramírez, actualmente me encuentro inscrito en el programa de Ingeniería de Sistemas y estoy cursando quinto semestre. Me encuentro inscrito en el CEAT José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá y en la actualidad me desempeño o realizo prácticas en el área de mesa de ayudas en una de las empresas adscritas al Ministerio de Defensa. Para hablar sobre la evolución histórica de la base de datos es importante mencionar el por qué se surge la base de datos, ¿sí? Entonces, todo nace a partir de la necesidad del almacenamiento de grandes cantidades de información o de datos que en su momento no era posible almacenar o guardar en libros o simplemente en nuestras memorias. Entonces todo inicia en la década de los 50 y de los 60 a partir de la automatización de las cintas magnéticas. Esto lo que nos permitía era realizar un respaldo de toda esa información que deseamos almacenar. De allí pasamos a la década de los 60 y de los 70, donde se implementó el uso de los discos. Allí pues los equipos bajaron de precio y las empresas privadas empezaron a adquirirlos con el fin de poder implementar las consultas y el empleo de las bases de datos. Aparecería el primer programa llamado Sabre, el cual era una alianza entre IBM y American Airlines, y lo que nos permitió en ese momento fue almacenar la información de los pasajeros, de los vuelos, los itinerarios, bueno, y una cantidad de información muy grande que tal vez fuese sido imposible almacenar en libros o demás, ¿sí? A través de IDS lo que se implementó fue un nuevo tipo de base de datos llamado modelo en red, y esto nos permitía eh, una reacción diferente o estándar de los sistemas de base de datos gracias pues a los nuevos lenguajes de sistemas de información. Posteriormente pues Codacil, que es un consorcio de industrias informáticas, establecerían el tipo de lenguajes de programación que se utilizaría en este tipo de áreas, y en 1970 aparecería el señor Edgar Furcott y posteriormente a él Lawrence J. Ellison. El primero lo que hizo fue implementar la teoría de las bases de datos relacionales, y el segundo desarrolló un nuevo sistema de bases de datos llamado Relational Software System, lo que conocemos hoy en día como Oracle, y pues ya a partir de esto lo que pudimos fue poder gestionar las bases de datos, ¿sí? En 1980 aparecería SQL, Structured Query Languages. A partir de él ya todo cambió. Ahora podíamos modificar, cambiar, estructurar todo lo que nos aparecería en nuestras bases de datos, y pues se iba a trabajar a partir de un modelo que serían las tablas, es decir, por filas y columnas. Ya para los años 90 se inició con las bases de datos orientadas a objetos, y aparecería, Microsoft Office. Pues de aquí es importante resaltar lo que es Access y Excel, que son herramientas que maneja el inicio de las bases de datos orientadas a objetos y nos permitía realizar muchas otras acciones que no se podían realizar con las anteriores tipos de bases de datos. Así pues nace la tercera generación. Para el siglo XXI pues ya las bases de datos sufrirían otro tipo de cambios. Iniciaría a implementar lo que es las características XML, y las secuencias y modificaciones y todo lo que quisiéramos gestionar en las bases de datos sería un poco más amigable en cuanto al entorno para nosotros como usuarios. Ya en la actualidad, pues las empresas que, digamos, tienen mayor impacto en cuanto al tema de base de datos son IBM, Microsoft y Oracle, las cuales día a día van aumentando su capacidad y su desarrollo en estos temas y nos van brindando mejores
posibilidades para el manejo de las bases de datos. Como conceptos seleccionados, Access, que es un sistema de gestión que utiliza conceptos de bases de datos y se puede manejar a través de consultas e informes. IDS, que es Integration Data Store. La integración de datos pues es una composición de procesos técnicos que nos brindan unos valores de fiables y de valor. Sabré, como le dije en su momento, fue un sistema operativo de procesamiento en tiempo real, centralizado y desarrollado por American Airlines e IBM. XML son las siglas de abreviatura de Extensible Markup Language, lenguaje de marcas extensible, y su característica principal es que es un lenguaje que se utiliza para decir algo acerca de otro y que permite la organización y el etiquetado de documentos. Perdón. Como algo nuevo, LINQ, que es un lenguaje integrado, permite extender el lenguaje a través de las llamadas expresiones de consultas parecidas como a SQL, solo que pues aquí se pueden extraer y procesar convenientemente los arrays. ¿Cuáles son las tendencias de las bases de datos? Para Gartner en 2022 el 75% de las bases de datos se desplegarán o migrarán a plataformas en la nube y solo el 5% estarán en instalaciones locales o como software de servicio. Para muchas organizaciones de hoy en día el principal patrón de integración es el de integración por bases de datos compartida, en donde se integran múltiples aplicaciones mediante el uso compartido de una única base de datos. Y por ejemplo Gemstone, que es una base de datos de objetos, y la combinación con Smalltalk, que es un lenguaje reflexivo de programación orientado a objetos, va a ser una poderosa herramienta de desarrollo. Y aunque hoy en día es una herramienta en el mercado, digamos, baja, podrá llegar a través de MATLAB a un proyecto de enfoque bastante amplio, inclusive al mundo de Ruby, que son aplicaciones web de código abierto. Un ejemplo de utilización de base de datos es fácil, un historial médico. Cada vez que acudimos al médico o a un hospital se utiliza información respecto a nuestro estado de salud, tratamientos, medicamentos y demás detalles que van a reposar en nuestra historia clínica y que en caso de un futuro se requiera conocer, va a poder generarnos una información que pueda inclusive hasta determinar y salvarnos la vida. Asimismo se puede recibir información sobre ayudas diagnósticas, radiografías, laboratorios, etc. y el progreso de la enfermedad al transcurrir el tiempo. Como conclusiones, bueno, de acuerdo a las estructuras se puede definir una base de datos como un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transferencia. A través del tiempo, la investigación en torno a las bases de datos orientadas a objetos permitió gestionar datos complejos en campos que no llegaban a la base de datos relacionales y que en el futuro las bases de datos relacionales estarán ligadas al ingenio de los desarrolladores, puesto que a medida que los proyectos no relacionales crecen y maduran, más espacio va a existir para otras opciones. Espero que este video sea de mucha ayuda para nuestro proceso de formación. Quedo atento a los comentarios de mi tutor y mis compañeros. Hasta una próxima ocasión.